Vamos a conversar con Martín Zurita, que es secretario ejecutivo de AIETBA, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Hola Martín, ¿cómo andás? Buenas tardes, Romina, ¿cómo te va? Bien, todo muy bien, Martín. Estamos acá con Gustavo y bueno, Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal, Martín? Después de un público reclamo de AIETBA, la provincia autorizó una suba de los aranceles en los colegios privados con aporte estatal tanto en agosto y en septiembre del 18 y el 9% respectivamente. Pero bueno, estos incrementos aún no son suficientes según dejaron trascender desde la entidad. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, sí, en realidad el aumento que después de pedirlo, nosotros lo pedíamos retroactivo el 1 de julio, porque hay que recordar que entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado es costo laboral, y realmente la indexación continua de salarios que hoy existe en el sector resulta bastante difícil, ¿no? Que uno pueda trasladar a la cuota es necesario porque los costos no solamente son los laborales, sino otros costos, y terminan siendo más altos los costos que los ingresos. Por lo tanto, es necesaria la actualización, que en este caso el 18 de agosto y el por ciento que nos dieron en agosto y el 9% para septiembre no alcanzan a cubrir el costo laboral del año. No hablemos de años anteriores, ¿no? Pero nosotros estábamos necesitando un 6% más para hacer un recupero del costo laboral. Ahora, también hay un problema, porque nosotros no nos oponemos a que los docentes ganen más, pero hay un límite, que es lo que puede pagar cada comunidad. Entonces, lo que nosotros manifestamos es el Estado negocia con la lógica del presupuesto estatal, pero no tiene en cuenta el presupuesto de las escuelas privadas y de las familias. Y si la familia no puede pagar la cuota, las escuelas tampoco pueden pagar los sueldos. Entonces, hoy nos encontramos ante, no te voy a decir, Romina, Gustavo, que es todo el sector el que está en una crisis, pero que sí muchas escuelas, nosotros hemos relevado de nuestros 2.300 asociados, 120 escuelas nos manifestaron que tienen serios problemas de aplicar este aumento en sus comunidades porque no lo podrían pagar, y estamos ante una situación donde, sumada a las deudas que las escuelas vienen arrastrando, a las intimaciones del IPS, a embargos de AFIP, bueno, se les hace una situación realmente muy complicada. Martín, perdóname, ¿nos puedes reiterar el número de las escuelas que están en esta situación? ¿120 puede ser? ¿O? Sí, 120 servicios educativos que nos han manifestado la situación de crisis que están atravesando. Nosotros, bueno, hemos hecho todo un relevamiento de cada una de las situaciones, ¿no? O sea, las deudas que tienen con el IPS, las deudas que tienen con la FIP, los préstamos, y bueno, toda la situación de porcentajes que pudieron cobrar y aquellos que no pudieron, ¿no? Porque tienen la cuota bonificada, ya que si hubiesen aplicado todos los aumentos, ustedes recuerden que desde el mes de marzo estamos teniendo todos los meses un aumento en la cuota de los colegios, y muchas escuelas debieron bonificar, ¿sí? O sea, poner, bueno, la cuota debería ser tal, pero la cobro tanto por justamente una cuestión de condicionamiento de su comunidad educativa. Entonces, en estas escuelas, donde realmente a la mayoría de las familias, de los alumnos que asisten a estas escuelas, les han aumentado el salario como a los docentes, ¿sí? Que tienen una paritaria formal. Hay muchísimas familias en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina que tienen empleos informales, son monotributistas, que son autónomos, que son pymes, que no están recibiendo la misma recomposición salarial, y por lo tanto, si vos tenés ingresos, egresos que están aumentando permanentemente y los ingresos no van a la par, bueno, hay una situación que tampoco podés afrontar. Claro. Y esto es lo que se ve en muchas comunidades. Por eso nosotros queremos diferenciar, Gustavo, que esto no es que está ocurriendo en todas las escuelas, sino que el sector tiene una situación de atraso de aranceles, pero hay una situación muy problemática y muy límite en un sector de escuelas que no pueden trasladar, por más que hoy el Estado nos diga, bueno, a ver,
les doy ese 6% o el porcentaje que tendrían que cobrar, no lo van a poder trasladar. No obstante, esto no implica que sigamos reclamando por esos porcentajes, porque las escuelas que sí lo pueden cobrar, bueno, necesitan hacerlo para poder sostener el servicio. Claro, sí, sí. Y Martín, ¿exagero si hablamos de un riesgo de cierre en alguno de estos casos que has planteado o todavía resta un largo trecho para llegar a ese momento y ahora están en la etapa de preocupación y ocupación? Mira, de todas estas escuelas hay más o menos 30 que nos manifestaron que de seguir la situación así sin recibir ningún tipo de oxígeno, de alguna manera de salvavidas, ¿no? Cerrarían, Sí, sí. porque realmente ya es una situación que no la puede sostener, ¿no? Está la mora, la menor matrícula en muchas escuelas, bueno, no poder cobrar los aranceles o la desactualización, como te comentaba, en las escuelas que tienen embargos, el IPS está intimando con juicios a las escuelas que tienen deuda, y muchas de estas escuelas, esto hay que decirlo, que es muy importante, no tenían deudas antes de la pandemia. La pandemia generó todo un desacomodamiento. Recuerden que no se podían cobrar las cuotas en Sí, aquel sí, momento del recordamos. año 2020. Ustedes lo han comentado, lo hemos hablado, y realmente este es un sector que su recuperación es lenta. Sí. Es un sector que tiene una recuperación, una actividad que se recupera en 5 a 10 años. No es como, por ejemplo, no sé, el sector restaurantes, que también tuvo una crisis muy fuerte, pero que ahora fíjense el despegue que tuvo, o sea, es una recuperación rápida. El sector de escuelas privadas se recupera en forma muy lenta. Por eso, cuando vemos esta voracidad, ¿no?, del IPS por intimar y por hacer juicios, cuando en realidad las deudas existen, pero existen por producto de la pandemia, producto de que en su momento el Estado provincial cambió los diseños curriculares. Había escuelas que tenían solamente EGB, la enseñanza general básica, lo que era la primaria con el octavo y noveno, y la obligaron a las escuelas a continuar con el polimodal. Las escuelas tuvieron que abrir el polimodal. El Estado se había comprometido a las que tenían subvención a subvencionar los cursos y los cargos, y nunca lo hizo. Eso también fue generando deuda. Entonces acá hay muchas situaciones que la verdad que van quedando agujeros, y a lo largo del tiempo esos agujeros, bueno, provocan una crisis que llega un momento que es muy difícil afrontarla, porque una escuela, como siempre decimos nosotros, además de todas las características particulares de los proyectos educativos, también es una pyme. Y Sí. esa es un proyecto educativo que tarda muchos años en concretarse, en formar equipos, hay una comunidad, hay alumnos, hay compañerismo, hay trabajo. O sea, desmantelar toda esa estructura es algo que realmente es muy difícil y que no podemos como sociedad darnos el lujo que suceda. Sí. Martín, y cambiando un poquito de tema, ¿no? Estamos en el final de las vacaciones de invierno, mitad de año. ¿Qué balance haces sobre la primer parte del año en el aspecto pedagógico? Bueno, fue un año realmente, en principio, desde el sector de educación privada, valorar que cumplimos con todos los días de clase, como siempre se hace desde el sector. Las convocatorias a paros que hubo por la cuestión de Jujuy, etcétera, realmente fueron muy, pero muy minoritarias, ni siquiera llegaron al 2%, y ese es un punto realmente que nosotros siempre valoramos, porque las familias, además de apostar al proyecto educativo, bueno, dentro del proyecto educativo también está la cuestión de las clases presenciales, que es algo fundamental para poder sostener cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que eso siempre es valorado. Y luego, bueno, trabajaron mucho sobre contenidos que de repente en el año anterior, que fue un año donde muchas cosas quedaron de lado, porque había también que atender cuestiones emocionales, cuestiones de grupales, que producto de ese año y medio sin clases se trabajó de una manera mayor, dejando tal vez algunos contenidos de lado. Bueno, y este año yo creo que se hizo mucho hincapié en reforzar lo que son las prácticas del lenguaje, la lectura, la escritura y las operaciones matemáticas, ¿no?, que en realidad son en las últimas evaluaciones nacionales que se han tomado, tanto en el nivel primario como secundario,
no hay buenos resultados en los alumnos y creemos que hay que fortalecer muchísimo esas dos áreas, lo que tiene que ver con las prácticas de lenguaje, escritura y lectura, y también las operaciones de pensamiento lógica, la matemática, y bueno, creo que en ese sentido fue un balance muy positivo, que se ha trabajado mucho en eso. Hemos realizado muchas capacitaciones con los docentes, tanto en el nivel inicial con el diseño curricular nuevo, capacitaciones para el nivel primario, para el nivel secundario, para los equipos directivos, para los representantes legales, y creemos que esa contribución desde la asociación es buena para los proyectos pedagógicos de las escuelas, porque todo eso luego se lleva al aula, como el congreso que vamos a realizar en el fines del mes de septiembre, que también es una instancia donde hay mucho debate, donde hay mucha circulación de la palabra y donde finalmente hacemos un documento que elevamos no solo a las autoridades educativas, sino a todas las escuelas de la provincia y de la nación. Martín, precisamente te iba a consultar por el tema del Congreso de Mar del Plata de fines de septiembre. Hay una propuesta de AIEPBA con algunas facilidades hasta el 31 de este mes para poder participar de este congreso que se va a realizar en Mar del Plata. ¿Nos podés contar brevemente de qué se trata y cómo vienen las inscripciones? Sí, nosotros hasta el 31 de julio tenemos un precio promocional. Luego, bueno, por la situación económica, de inflación y demás, el precio va a cambiar. Y hay posibilidad de pagar hasta las 6 cuotas sin interés con la tarjeta del Banco Provincia. Así que eso es una posibilidad muy interesante. Se han anotado muchos docentes, que eso nos alienta, además de los directivos y representantes legales. Y bueno, esperemos que sea, como todos los años, exitoso. Y sobre todo uno valora en un contexto económico como el que estamos viviendo, que desde los docentes, desde los directivos, de los propietarios de escuelas, apuesten para un congreso educativo que siempre es de calidad y que no solamente se abordan temas de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país, porque vienen escuelas de toda la Argentina. Así que estamos muy contentos con eso y bueno, que estimular para que la gente aproveche esta promoción que tenemos hasta el 31 de julio, hasta el lunes. Perfecto. Bueno, Martín, agradecemos muchísimo toda la información que compartiste con Comunidad Profesional. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.